buenas tardes a todas y a todos. En nombre de Educar Chile y la salud mental docente, las evidencias de estudios nacionales e internacionales realizados en pandemia dan cuenta de la intensificación de su trabajo, la dificultad en la diferenciación entre la vida privada y la actividad profesional, la falta de autonomía de los estudiantes más afectados en Latinoamérica. Hoy, las y los docentes manifiestan estar preocupados por su salud y estado emocional, la de su familia y la de sus estudiantes. Por su parte, la política de reactivación educativa integral del Ministerio de Educación, Mineduc, #Seamos Comunidad, se hace cargo de esta realidad a través del eje convivencia, bienestar y salud mental. De igual manera, en Educar Chile, desde el inicio de la pandemia buscamos entregar herramientas para el bienestar y salud mental docente, por lo que nos pareció muy relevante sumarnos a los esfuerzos de la campaña Seamos Comunidad a través de este webinar que reuniera a toda la comunidad docente. Para esto hemos invitado a Juan Pablo Álvarez, coordinador nacional de convivencia para la ciudadanía del Ministerio de Educación, quien abordará el tema convivencia, bienestar y salud mental en el marco de la política de reactivación educativa integral. También hemos invitado a Verónica López, quien es directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Verónica es autora de una propuesta de bienestar que invita a enfocar las políticas sobre el bienestar docente desde el bienestar individual al bienestar colectivo. Ello implica poner foco en cómo proporcionar las condiciones y oportunidades para sostener y fortalecer el bienestar colectivo de la comunidad escolar, que promoviendo experiencias de apoyo por sobre experiencias de rendición de cuentas. Antes de comenzar, queremos realizar algunas recomendaciones de participación, de convivencia virtual. Pueden ir contándonos desde dónde se conectan y saludarnos en el chat de YouTube o de Facebook. Vamos a ir recogiendo sus preguntas en el chat de YouTube y también de Facebook. Realizaremos una selección de las preguntas más representativas para que Verónica y Juan Pablo puedan responderlas al final del webinar. Vamos a tener un espacio de alrededor de 10 minutos para ello. Les solicitamos no compartir publicidad ni abrir link desconocido por razones de seguridad. Además, recordar que este es un espacio cordial de aprendizaje y por lo tanto los invitamos, ¿no es cierto?, a mostrar esa cordialidad con las opiniones de las colegas y los colegas. Hechas las recomendaciones, vamos a iniciar esta actividad con el saludo de la jefa de la División de Educación General del Ministerio de Educación, Daniela Heroles. Ahora sí. Hola, muy buenas tardes. En nombre del Ministerio de Educación, de la Dirección de Educación General, queremos agradecer especialmente a la Fundación Chile por esta invitación a participar en conjunto en este webinar sobre el bienestar y la salud mental docente. Agradecer esta posibilidad de encuentro y de trabajo conjunto en un tema que es para nosotros de la mayor relevancia. En el contexto de la política de reactivación educativa integral, Seamos Comunidad, que hemos impulsado, que estamos desarrollando, el área de convivencia es uno de los ejes fundamentales y dentro de este el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa y por supuesto el bienestar y la salud mental de los y las docentes es un eje central y desde nuestra preocupación e interés poder desarrollar entonces estos espacios también de reflexión y de formación en torno a un tema tan relevante. Justamente el nombre de esta política de reactivación, Seamos Comunidad, invita a que podamos pensar este tema desde la corresponsabilidad y el trabajo conjunto, donde desde los distintos estamentos, desde las distintas instituciones, vamos complementando nuestra acción para la construcción de este bienestar en las comunidades educativas. Este es un tema que ha sido relevado no solo al interior de quienes estamos desarrollando esta política, sino también con quienes integran el Consejo Asesor de Convivencia Escolar en el contexto de esta política educativa.
y por lo tanto también ha sido un tema que hemos reflexionado y analizado en conjunto con los miembros del consejo que integra también Verónica López, quien va a estar presente también acompañando este conversatorio, junto a Juan Pablo Álvarez de nuestro equipo de convivencia para la ciudadanía en la División de Educación General. Y queremos entonces invitarles a seguir participando en las distintas instancias de formación y de reflexión, y a que cada uno desde su lugar, desde su comunidad educativa, pueda contribuir entonces a esta gran tarea para que seamos comunidad. Muchas gracias y que sea una muy buena tarde de reflexión y de trabajo. Agradecemos muchísimo las palabras de Daniela Heroles, quien es jefa de la División de Educación General del Ministerio de Educación, y nos realiza esta interesante invitación, ¿cierto? Continuaremos con un breve saludo de Andrea Osorio, quien es directora de aprendizaje para el futuro, de aprendizaje para el futuro de Fundación Chile. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Hola Nadierta, un gusto estar acá, teniendo la posibilidad de saludar en esta instancia que esperamos, a propósito de las palabras de la jefa de educación de la División General de Educación del Ministerio de Educación. Esperamos que sea uno de muchos encuentros en el que podamos en conjunto reflexionar sobre aquello que está hoy sucediendo en las comunidades educativas y cómo enfrentarlo, cómo aprendemos en conjunto a ser comunidad y a ser una comunidad que aprende generando espacios cómodos, amenos para estudiantes, profesores, directivos, asistentes de la educación, comunidad que pueda estar de manera grata. El aprendizaje es algo demasiado importante, tiene que ver con nuestra posibilidad de ser humanos y humanas, en lo que nos hace ir más allá respecto de otros seres vivos, ¿verdad? Y en ese sentido, sin duda que vale la pena pensar cómo generamos los ambientes más propicios para que una actividad tan propia del humano se haga en un espacio que nos permita desarrollarnos plenamente y no sea un espacio de estresor, de presión, ¿verdad? Que finalmente sabemos afecta nuestro bienestar y la salud mental en general. Y entonces esperamos que esta sea, como digo, la primera de muchas jornadas. Los invitamos a escuchar a quienes están participando, pero no solo escuchar, también activarse con preguntas, con comentarios y sacar la reflexión más allá de este webinar virtual. Que esta conversación también esté en los consejos de profesores, en las escuelas, en los liceos. Esta situación la vamos a enfrentar en conjunto, siendo comunidad, reflexionando sobre lo que funciona, sobre lo que no, y aprendiendo entonces en conjunto desde un espacio de reflexión y de respeto. Muchas gracias y que tengamos una muy buena conversación. Muchas gracias, Andrea, con esta invitación. Continuamos siendo comunidad, entonces vamos a invitar también a Juan Pablo Álvarez, quien es Coordinador Nacional de Convivencia para la Ciudadanía del Ministerio de Educación, quien expondrá el tema convivencia, bienestar y salud mental en el marco de la política de reactivación educativa integral. Muy bienvenido, Juan Pablo. Por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Nadezhda. Primero que todo, saludar a todos y a todas quienes están conectados ahí de distintas partes de Chile, Rancagua, La Serena, El Bosque y también de otras partes de otros países que se han conectado a esta transmisión. También aprovechar de agradecerle, tal como decía Daniela, a Fundación Chile por la oportunidad de poder conversar esta temática que no solo hoy día es relevante, sino que también es urgente y que mi intención en esta pequeña presentación que tengo para poder realizar con ustedes es poder compartir más o menos cómo desde la política educativa, cómo desde el rol del Ministerio de Educación, estamos visualizando las temáticas de convivencia, de bienestar y de salud mental, y de qué manera entendemos el rol de cuidado de los docentes, las docentes y las y los trabajadores de la educación. Así que para ello tengo una pequeña presentación, si me la pueden compartir, muchas gracias. Hoy día la invitación que nos hicieron fue a poder reflexionar y a poder presentar ciertas ideas de cómo fortalecer el bienestar y la salud mental docente.
Y para ello consideramos necesario primero tener una noción de contexto, en qué momento estamos, por qué estamos hablando de esto en el momento en que estamos hablando de esto, que en este contexto que tenemos hoy día a propósito de la pandemia, ¿no? Queremos compartir con ustedes también cómo vinculamos las temáticas de bienestar y salud mental en el marco de las políticas y de las orientaciones vigentes ministeriales. Y finalmente compartir con ustedes también ciertas ideas clave y también ciertas acciones y estrategias que estamos desarrollando para poder atender esta necesidad que sabemos que es urgente, tal como decía anteriormente. En primer lugar, es importante visualizar el contexto. ¿En qué momento, qué desafíos nos encontramos hoy día? No es de sorpresa, no es una novedad, las comunidades educativas lo saben y también han tenido que atenderlo cotidianamente, que la pandemia y el confinamiento han profundizado sin duda ciertas desigualdades en nuestra sociedad, ¿no? Y generando efectos de largo plazo en múltiples dimensiones, ¿no? Sabemos que hoy día en distintas dimensiones, materiales, afectivas, mentales también, ha habido una consecuencia muy grande a partir de los efectos de la pandemia y también de lo que fue el confinamiento. Así también somos conscientes, y así está expresado en el documento de la política de reactivación educativa, de que también hay elementos estructurales de nuestro sistema educativo que hoy día hacen que esta situación sea más compleja, como el tema de la infraestructura escolar, también los desafíos de conectividad que tenemos como país, la disponibilidad de atenciones de salud, y en particular también entender de que esta crisis no es solamente una crisis sanitaria, sino que también es una crisis que aborda otras índoles como un elemento económico mundial, ¿no? Y también una crisis social, entendiendo los hechos que hemos vivido como país en los últimos años. Y dentro de este contexto, que sin duda nos ha afectado a todos y a todos, sabemos que en particular ha habido como un doble desafío, un doble desgaste respecto al rol que ha tenido el cuerpo docente y todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, quienes durante el confinamiento tuvieron que buscar distintas maneras de mantener el trabajo educativo con las y los estudiantes, y que hoy día también se han visto enfrentados a nuevas complejidades asociadas con la presencialidad, ¿no? Y con la necesidad también de poder, o ante la alerta, de ver las necesidades que tanto las y los estudiantes como sus familias van reflejando en el cotidiano. Entonces, a partir de estos desafíos, que yo creo que es un diagnóstico que compartimos, que ustedes lo conocen con mucho más detalle desde su cotidianeidad, ¿no? Como Ministerio de Educación impulsamos la política de reactivación educativa integral, que responde justamente a esta necesidad de generar acciones y un marco que nos permita orientar en la complejidad de este momento. Entonces, desde ahí uno puede decir ya, entonces esto se trata de abordar lo urgente. Pero ojo, y aquí me quiero detener un poco, sabemos que la crisis no solo ha sido sanitaria, tal como decía anteriormente, sino que hay también elementos que han sido críticos y que vienen arrastrándose durante años, como por ejemplo la manera en que nos estamos centrando en el resultado académico, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hoy día vemos en esta política de reactivación educativa integral no solo la forma de poder abordar los requerimientos de distintas índoles, de distintas dimensiones que tienen las comunidades educativas, sino que también a partir de esa misma necesidad entendemos que hay una discusión más profunda, que es cómo generamos transformaciones en el mediano y largo plazo para avanzar hacia un nuevo paradigma educativo, tal cual lo ha manifestado en múltiples ocasiones el Ministro de Educación. Y entendemos que estas transformaciones además tienen ciertas características, ¿no? Entendemos que estas transformaciones requieren una mirada sistémica, requieren una mirada integral que pueda abordar las distintas dimensiones del ser humano, su integralidad, sus distintas capacidades, sus distintos intereses, etcétera, que sea contextualizada y estratégica, o sea, lo que funciona solamente en una región no funciona en el resto del país. Cada región tiene su propia mirada, cada comuna, cada comunidad educativa, y con un enfoque intersectorial y participativo. Es decir, el rol que tienen las comunidades educativas en la forma en que esto se va a ir desarrollando, y no me refiero solamente a la política, sino me refiero al devenir de lo que la escuela está haciendo, es sumamente importante, y que también va a requerir esfuerzo con otros organismos, más allá incluso de la temática de educación. Desde ahí, que dentro de la política de reactivación educativa integral, que considera diversos ejes, el primer eje
está asociado y está instalado en la temática de convivencia, bienestar y salud mental. Un punto de partida, entonces. ¿Cómo miramos las temáticas de convivencia, de bienestar y salud mental? Nosotros tenemos una política nacional de convivencia escolar que ha sido actualizada en varias ocasiones. Estamos en la actualización que justamente termina este año, de 2019 a 2022. Y la convivencia escolar desde la política lo que nos plantea es un horizonte ético. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace es dar cuenta de que las comunidades siempre están preocupadas de cómo avanzar hacia mejores formas de convivencia y cómo, por lo tanto, puede transformar ciertas condiciones o ciertos contextos que nos permitan alcanzar objetivos compartidos. ¿A qué nos referimos con esto? De que la convivencia escolar, entendida desde la Política Nacional de Convivencia Escolar, lo que nos permite es preguntarnos primero por las condiciones de aprendizaje institucionales, la forma en que resolvemos los conflictos en una comunidad educativa, las formas de participación donde podemos desplegar y manifestar nuestros disensos o que podemos consensuar o construir juntos estrategias y actividades, la manera también en que damos espacio a los lugares de cuidado o de contención dentro de las comunidades educativas, pero también hay contextos o condiciones que tienen que ver con aspectos pedagógicos, que es el qué, el cómo y el para qué se enseña, y también cómo hay condiciones para poder preparar ese aprendizaje. Por lo tanto, la convivencia escolar aborda elementos tanto pedagógicos como institucionales y cómo transformamos esas condiciones que nos permita avanzar hacia una convivencia dentro de los ejes que la política de convivencia establece y dentro de uno de los cuales plantea muy claramente de que la convivencia escolar está instalada en una lógica de la ética del cuidado de la justicia. Por lo tanto, partiendo desde la Política Nacional de Convivencia Escolar, la primera pregunta que nos plantea la política, y que es un punto de partida para hacer la lectura a partir de los desafíos actuales, es cómo generamos transformaciones respecto a estas condiciones que nos permitan, por decirlo en general, estar mejor, ¿no? Y desde ahí, uno podría decir que dentro de los 4 vectores del aprendizaje de la convivencia escolar, que son entendidos como vectores porque uno puede posicionarse dentro de un continuo, ¿no? Dentro del eje de cuidado, nosotros entendemos que ahí se aloja la temática de salud mental. Uno podría decir que no solamente ahí, sino que también respecto a la otra, pero finalmente lo que queremos decir con esto es que la salud mental está enraizada con la posibilidad de generar bienestar en una comunidad educativa a partir de cada uno de estos vectores. Es decir, cuando tenemos una comunidad que nos sentimos cuidados y cuidadas, estamos mejor, ¿no? Una comunidad que incluye, una comunidad que puede resolver pacíficamente sus conflictos y que cuenta con espacios de participación tanto formales como cotidianos en el aula, en los distintos espacios, podemos generar condiciones para sentirnos mejor. Entonces, desde ahí, es importante pensar cuál es la relación entre salud mental y convivencia escolar. Y cuando pensamos en esto, y aquí quiero ser sumamente enfático y algo importante, cuando a veces pensamos en salud mental, tendemos a pensar a ciertos modelos más biomédicos, ¿no? A pensar quizás más en ciertos como diagnósticos, pero cuando la perspectiva de salud mental que como ministerio estamos planteando, y no solamente como ministerio, sino que también lo hemos conversado con el intersector, tiene que ver con cómo avanzamos hacia entender una salud desde una perspectiva integral, es decir, no una perspectiva solamente individual, sino que establecer que es una tarea colectiva. Por lo tanto, salud mental y convivencia escolar se van a conectar en lo que entendemos por convivencia, bienestar y salud mental como un enfoque integral, que tiene que ver con qué manera el espacio educativo es un espacio que nos genera bienestar. Pero yo entiendo que la pregunta que estaremos haciéndonos todos ahora es bienestar, convivencia, salud mental, ¿para quién o para quiénes? ¿No? Y ahí hay que ser sumamente claro y sumamente transparente y auténtico en decir que este es un enfoque, tal como decía Daniel al comienzo, o sea, como de corresponsabilidad. Muchas veces se demanda a las y los docentes a cuidar, ¿no? Cuidamos para educar y facilitar aprendizaje en contextos de convivencia protegidos, que por supuesto es sumamente relevante. Pero así como la convivencia escolar, la perspectiva de salud integral también nos obliga a pensarnos cómo nos cuidamos para cuidar, por ejemplo.
cómo nos cuidamos y cuidamos a otros y otras, que no estamos hablando solamente de las y los estudiantes, sino como también cómo nos cuidamos en las relaciones cotidianas que tenemos, por ejemplo, entre adultos y adultas. Cómo también dentro de ese cuidado con otros y otras generamos espacios de participación de las comunidades educativas para poder tener esa conversación y esos espacios. Y por supuesto, también cómo generamos políticas y medidas a nivel nacional, a nivel de sostenedores y también a nivel de equipos directivos que permitan este cuidado de las comunidades educativas. Es decir, no podemos pensar en una lógica de una ética del cuidado que nos permita avanzar en bienestar y salud mental, si no entendemos que esto tiene desafíos en distintos niveles y los distintos actores educativos, por supuesto desde el nivel estructural como sistema educativo, desde el nivel intermedio, desde los equipos directivos, pero también dentro del ejercicio que uno hace cotidianamente, tanto respecto a otros adultos, respecto a la familia, y por supuesto siempre mirando al centro de la experiencia de las y los estudiantes. Entonces, quiero como compartir o dejar muy claro esta idea que es necesitamos cuidarnos para cuidar. Necesitamos que nos cuiden para cuidar y necesitamos cuidar. Entonces, acá hay desafíos que tenemos en los distintos niveles del sistema educativo y por lo tanto, de qué manera como país, ¿no? De qué manera como los distintos elementos que componen nuestra educación podemos ir articulando acciones y podemos ir también generando las condiciones para poder sentirnos bien unos y otros, ¿no? Y desde ahí quiero finalmente compartir algunas acciones que estamos realizando en el marco de la política de reactivación educativa integral, ¿no? Como yo les decía, la política de reactivación educativa integral tiene el sentido de abordar los distintos desafíos que nos ha puesto el contexto de la pandemia y el confinamiento, y en su conjunto plantean condiciones para avanzar hacia el bienestar integral. No obstante, uno de sus ejes, el eje de convivencia, bienestar y salud mental, dispone de ciertas actividades específicas que van en la línea un poco de lo que les he comentado, ¿no? De qué manera fortalecemos la capacidad de las comunidades educativas para poder atender las demandas que tienen en la cotidianidad, para poder cuidarse, para poder cuidar, ¿no? Y para ello el eje de convivencia, bienestar y salud mental dispone de dos grandes líneas, ¿no? Por un lado, una estrategia nacional de fortalecimiento de la convivencia y el bienestar a través de un programa territorial de intervención en crisis y convivencia escolar para comunas que han sido focalizadas para aquello en función de la situación crítica en la que se encuentran, ¿no? Así como también una estrategia de fortalecimiento de la política nacional de convivencia a través de diversas acciones en las cuales estamos tratando de poder disponer de ustedes, de poder dar respuestas, orientaciones ante las situaciones que también las comunidades educativas desde los niveles regionales y provinciales nos han reportado respecto a ciertas situaciones. Y paralelamente, tenemos también diseñado y desplegando una estrategia nacional de salud mental, la cual refiere, por supuesto, a acciones de promoción y prevención para estudiantes, pero que también hemos sido sumamente como claros en decir que para esto tenemos que generar acciones también de salud mental y de cuidado y de formación también para trabajadores y trabajadoras de la educación. Dentro de ello también está el programa Habilidades para la Vida, que ya viene trabajando también una línea en este sentido, y también, por supuesto, articularnos con el intersector para que todos los apoyos que se requieran también puedan ser lo más posible, lo más debidamente respondido desde el ámbito que a cada organismo le corresponde. Entonces, para finalizar, solamente quiero comentar eso, ¿no? Cuando hablamos o cuando nos preguntamos respecto a cómo promover el bienestar y la salud mental dentro de las comunidades educativas, tenemos que pensar primero esto como una tarea de corresponsabilidad, en la cual efectivamente todos tenemos condiciones que promueven o que no promueven el bienestar, y por lo tanto los distintos niveles del sistema educativo debemos hacernos cargo en cómo vamos transformando estas condiciones, estos contextos institucionales y contextos pedagógicos que nos dice la Política Nacional de Convivencia Escolar, para de esa manera generar comunidades de cuidado, para de esa manera poder establecer las acciones y estrategias que sean necesarias para poder enfrentar la compleja situación en la que estamos y que para lo cual nos necesitamos a todas y a todos. Así que finalmente, para ir terminando mi alocución, invitarles a revisar, ¿no? El portal Seamos Comunidad del Ministerio de Educación,
donde podrán encontrar las distintas acciones que se están realizando, también los distintos ejes de trabajo que se están estableciendo, y también ahí se van a ir disponiendo de distintos recursos para que podamos ir avanzando juntos y juntas en poder estar mejor, en poder convivir de una mejor manera y en poder enfrentar los desafíos actuales que tenemos como sistema educativo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Ha sido muy interesante la invitación a cómo comprender la salud mental integral enraizada en nuestros modos de convivir en bienestar. Muchísimas gracias. Y además vamos a aprovechar, a propósito de esta invitación, vamos a aprovechar de saludar a las escuelas, los colegios, los equipos, que algunos de los muchos saludos que nos han llegado, por ejemplo, del Centro de Innovación del Liceo, el Centro de Innovación Liceo Politécnico América de Ciudad de los Andes, una alegría. Muchos saludos a esta comunidad educativa. Desde Copiapó, por ejemplo, nos envían saludos el equipo Convivencia de la Escuela Abraham Sepúlveda Pizarro, del Colegio San Carlos, San Rafael Arcángel de Los Ángeles, del Colegio Presidente Eduardo Frei Montalva, de la Carretera Austral, que bien, que nos ven desde allá, un gran abrazo al Colegio Técnico Piedras Azul. Un gran abrazo también para ellos y todo el reconocimiento al esfuerzo de continuar indagando, investigando, actualizándose respecto de estos aspectos. Continuaremos con la conferencia de Verónica López, la que se titula Del bienestar individual al bienestar colectivo, claves para el diseño de políticas para el bienestar docente. Verónica, por favor, adelante con tu presentación. Muchísimas gracias a ti, a Fundación Chile, por esta oportunidad de poder presentar y compartir con ustedes algunos elementos que me parecen muy esenciales ahora que estamos hablando de convivencia, bienestar, salud mental y también sus interrelaciones, ¿no? Voy a compartir pantalla para mostrarles. Aquí se ve, si alguien me puede decir. Asumiendo que sí, lo que yo quiero compartir con ustedes en breves minutos son el resultado de los equipos del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva y del programa PACES en relación a nuestra misión, que es apoyar al sistema educativo para que logremos avanzar en una educación inclusiva que garantice el derecho de todos los niños y jóvenes a pertenecer a una escuela y que ésta brinde educación de calidad, que a la vez los proteja y los cuide en un contexto de diversidad y participación ciudadana. Son desafíos enormes. Tenemos una gran cantidad de estudiantes que son heterogéneos en nuestro sistema educativo, ¿cierto? La ley de inclusión también vino a mostrar y a poner este énfasis en diversificar las aulas de manera tal de poder hacer que nuestro sistema educativo no sea una instancia de reproducción de las desigualdades sociales, sino de transformación de ellas. Yo los quiero invitar a pasear conmigo por 5 escenarios o actos, ¿ya? El primer acto es la evidencia científica que nuestro equipo de investigación, en línea con otros a nivel internacional y nacional, hemos ido mostrando y que es necesario compartir en relación a la temática que nos convoca. Sabemos con datos de Chile que el clima escolar previene, por ejemplo, la deserción escolar. En un estudio que hicimos con un grupo de tesistas de pregrado de Dante Contreras del COES, nos dimos cuenta que la relación positiva entre profesores y estudiantes, específicamente lo vimos como la relación negativa, aumentaba las probabilidades de que los estudiantes desertaran. Cuando medimos clima escolar, generalmente hacemos eso, medimos la calidad de la relación entre profesores y estudiantes, el apoyo social y pedagógico que los profesores le brindan a los estudiantes desde el autorreporte, es decir, desde cómo lo piensan los estudiantes, el nivel de participación que tienen los estudiantes respecto de las decisiones que se toman en su sala de clases, incluidas la construcción de normas de convivencia que sean claras para todas, que hayan sido construidas participativamente y que también se consideran justas, en el sentido que no sean favoritismos para los mejor portados o los que tienen mejor rendimiento académico. Sabemos también
y este es el caso de un artículo que nos aceptaron ayer, de hecho, que el clima escolar mejora los aprendizajes. En un estudio hiper riguroso que hicimos junto a Mauricio Salgado y Ruth Berkowitz, en este caso es en matemática, pero hicimos los mismos análisis para el lenguaje y es lo mismo, pudimos dar cuenta de que considerando el efecto de las características de los estudiantes, incluido el nivel socioeconómico de sus familias, muchas otras variables a nivel de la sala de clases y del colegio, sabiendo que lo que más explica el rendimiento académico en realidad es el capital social cultural, de donde los contextos donde previenen los estudiantes, aún así el clima escolar, la convivencia entendida como clima, logra mejorar los aprendizajes. Sabemos también que no da lo mismo si existen o no y el número de psicólogos y trabajadores sociales que existen en nuestras escuelas, liceos y colegios chilenos, lo que llamamos las duplas CEP, pero también los profesionales de apoyo de PIE. Contribuyen a prevenir la deserción escolar y también a mejorar el rendimiento. Y esto es súper importante porque sabemos que no están distribuidos de manera equitativa en el país, sabemos que muchos de ellos todavía viven en situación de precariedad laboral con contratos de 10 meses, sabemos también que la proporción de número de años desde que salieron de la universidad es bajita, de entre 0 y 4 años, y que ha ido aumentando, más bien disminuyendo el número de años, y en el 2015 teníamos cerca del 0% de profesionales muy jovencitos, salidos recién de la universidad hace 2 años. Ese porcentaje aumentó a 49% en el año 2018, esto lo sabemos haciendo un análisis del registro de asistentes de la educación. Y tenemos también cifras preocupantes del año 2022, como por ejemplo un alto número de licencias médicas, docentes, un aumento del ausentismo, es decir, de la no asistencia, asistencia irregular, intermitente, o incluso matrícula, estudiantes matriculados, pero que luego todavía no llegan al colegio, no llegan a asistir, y sobre todo en NB1, que es una novedad en nuestro sistema, que a nivel internacional, con todos los criterios de la OCDE y también de UNESCO, en general es reconocido como un país que tiene un mejor nivel de asistencia. Sabemos que eso está condicionado a la subvención, obviamente, pero que también tiene mejores tasas de cobertura. Entonces, la pandemia nos ha puesto algunas señales muy relevantes, tanto por parte del ausentismo de los estudiantes más pequeños, como del alto número de licencias que llega, en palabras del Colegio de Profesores, a ser parecida a la que estábamos acostumbrados en los meses de octubre y noviembre. Entonces, algo está pasando. La literatura internacional nos muestra que sí ha habido efectos sobre la salud mental de los docentes, también de los estudiantes, y sabemos que desde un marco social ecológico esto es como, es ida y vuelta, es sistémico, es sistemático en el sentido de que cuando los profesores están mal, los estudiantes suelen estar muy mal. Lo que más predice, por ejemplo, el nivel de victimización que recibe un estudiante es el nivel de victimización que recibe de sus profesores. Cuando el clima relacional del aula, cuando las interacciones pedagógicas son positivas, no solamente eso mejora la calidad de vida del estudiante, sino también de los docentes y también de la relación entre ellas. Dicho eso, me parece que es necesario desde un punto de vista de la política educativa abordar algunos nudos críticos de nuestro sistema. En un análisis sociotécnico que hicimos junto a Vicente Sista, Enrique Valeriola y otros, y que publicamos en esta revista, damos cuenta de una figura que tiene que ver como esa idea de la lucha por la traducción de quién tiene la supremacía de poder en un contexto de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad que todos conocemos como SAC, donde en los aspectos por lo menos que guardan relación con violencia escolar, convivencia escolar, todos sabemos que la superintendencia tiene un alto nivel de poder en términos pragmáticos para las escuelas, puesto que tiene un sistema de denuncia, y el sistema de denuncia genera consecuencias para los establecimientos. Así también, la agencia calidad tiene un nivel de primacía intermedio, en tanto tiene un indicador de clima convivencia escolar que es utilizado como parte de los criterios del ordenamiento de los establecimientos, si bien genera sistemas de apoyo, ¿cierto? A través de las visitas que hacen y consideran también el día, que ha sido un instrumento interesante, que es necesario indagar, fortalecer, analizar. Esto tiene que ver con un sistema de rendición de cuentas con altas consecuencias, ¿no? Porque en fondo la presión está puesta sobre un instrumento que es el CIMSE, pero también sobre evaluaciones docentes, que hacen que, y la idea de la alta consecuencia es que los docentes tienden
a generar, y el sistema en general tiende a generar los esfuerzos en términos de los recursos humanos, los tiempos destinados, los espacios, para las áreas de mayor riesgo, que son las que son evaluadas, lenguaje y matemática. Y esto tiene efectos para la convivencia escolar. Uno de los mayores efectos que nosotros hemos ido evidenciando es lo que hemos llamado la judicialización de la convivencia escolar, en el sentido de que el efecto que han tenido este dispositivo de las denuncias escolares es que las escuelas se encuentran altamente judicializadas y actúan de la manera en que actúan los abogados, ¿no? Con testigos, con la agresor-víctima, los testigos, la evidencia de los testigos, las anotaciones negativas que generan la evidencia para los protocolos de actuación que tienen que estar bien documentados, los reglamentos, y entonces tendemos a pensar que si entonces hago una buena gestión del protocolo y para cumplir y defenderme ante la superintendencia voy a estar bien. Hemos visto a través de tesis doctorales y de la línea 1 Convivencia Escolar en el Centro de Inclusiva que incluso los sostenedores de nivel municipal y también en algunos casos los LEP van generando una suerte como de mini superintendencias que actúan como amortiguadores de un sistema que los presiona. Esto tiene consecuencias de cara al bienestar docente y su salud mental. En un documento que elaboramos algunos de los miembros del Consejo Asesor para la Convivencia Escolar, Bienestar y Salud Mental, que convocó este año el Ministro de Educación, y ahí están las personas: Carolina Irma, Isidora Mena, Marcela Bonar, Viviana Alfaro, Cristian Berger, yo misma, Jorge Varela, Mary Wynn y Francisca Morales. Proponemos también algunos nudos críticos en relación a esta que compartimos con la DEC y que buscamos que se alineara, ¿cierto?, con la política de reactivación educativa integral. Hoy día acabo de compartir este mismo documento junto a algunas de las personas nombradas en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Ahí identificamos 4 problemas mayores al modo de los nudos críticos. Primero, un sentido y un enfoque formativo que en muchas instancias, de muchas maneras, se echa en falta, ¿cierto? Tenemos este sistema de checklist y de judicialización puesto por un supramarco que es el SAC o la lógica de accountability sobre el cual se sienta el diseño de ese sistema. Recordemos que ese fue un sistema que se diseñó como modo de respuesta ante los movimientos estudiantiles, ¿no? Entonces eso es parte de nuestra historia. Un grave problema vincular en el sentido de reconocer que ha habido dificultades en los vínculos tanto entre estudiantes como también entre ellos y los profesores, que esto ya venía diciendo el PNUD respecto de unas características bastante individuales, individualizantes, producto de un sistema en general neoliberal de mercado, no solamente en el ámbito educativo, que hace que en realidad los comportamientos prosociales en pos del bien común, tales como la cohesión social, sean bastante difíciles en un sistema que busca la alta movilidad escolar, en el sentido de que hay muchas transiciones escolares. Una encuesta que nosotros hicimos en el Centro de Inclusiva mostró que solo el 10% de los estudiantes decían no haberse cambiado de curso alguna vez en su vida, de primero básico a cuarto medio. Condiciones básicas para el ejercicio de la docencia, en un sentido muy estructural, condiciones laborales, pero también infraestructura, para poder realizar, decía Andrea, sentirse cómodos, ¿no? Para llevar a cabo la vocación docente que tienen los docentes, que tiene que ver mucho con la formación integral. El equipo de trabajo que dirige Rodrigo Cornejo de la Universidad de Chile vienen diciendo hace mucho tiempo y están investigando también este tema de la salud ocupacional docente y cómo eso se relaciona de una manera negativa cuando se instalan sistemas de rendición de cuentas con altas consecuencias, porque generan efectos de desmoralización, no solo de una presión por cumplir con las áreas, sino también desmoralizante en el sentido de que pierde sentido la actividad que es propiamente laboral de los docentes, que es la formación. A eso se suma una gestión efectiva comunitaria en un sentido también como de ausencia muchas veces de dados liderazgos de tipo más autoritario. Dicho eso, el tercer acto, el tercer movimiento por los cuales los quiero invitar a conversar son posibles vías de solución, y que es en parte lo que en el Consejo Asesor de Convivencia Escolar, así como también hoy día en la Comisión de Educación, hemos estado compartiendo, ¿sí? Que son modos de entendimiento, y por ahí había una pregunta sobre los modelos teóricos. Estos están basados en las teorías de paz y conflicto, que van más allá de lo educativo, de Johan Galtung, y también en los modelos social y ecológicos, que nos vienen a decir que en realidad
para modificar la situación no podemos pensar en que el problema lo tienen los individuos, individualizar la violencia escolar, o individualizar los problemas de salud mental, sino que los individuos actúan siempre en contextos, se mueven, se movilizan, interactúan en contextos que son sociales, socioafectivos, pero también son materiales. Y por lo tanto, si lo miramos esta imagen como una punta del iceberg, no podemos quedarnos únicamente en un nivel de control de las faltas leves, graves, gravísimas de las conductas a través de los protocolos y de su aplicación con debido proceso, porque si hacemos eso, solo nos estamos quedando en un nivel de contención, incluida la contención emocional en los casos de disrupción alta e intensa, que generan una paz que es muy poco duradera, es más bien efímera. Para avanzar a una paz duradera, tanto en el aula como en las escuelas, como entre escuelas a nivel del territorio de la comuna, necesitamos bajar en esa pirámide para abordar la necesaria aprendizaje de habilidades de resolución de conflictos más dialógicos, más formativos, que tienen ciertas estrategias que no son las de los protocolos, sino que son, por ejemplo, las tutorías pedagógicas, sistemas de mediación, talleres de desarrollo de habilidades socioemocionales, círculos de paz, prácticas de justicia restaurativa, hay muchas, pero necesitamos que esas también tengan como una organización. Y finalmente, es importante poder comprender, entender, reconocer y trabajar para que lo que uno haga en estos niveles, sobre todo en el 2, guarde relación con dar cuenta de las condiciones para la paz duradera. ¿Cuáles son esas condiciones? Necesitamos mirar las prácticas de discriminación de clase, discriminación sexistas de género, la falta de espacios de democracia y de participación de los estudiantes, pero también de los docentes en relación a sus equipos directivos. Y eso es cuando empezamos a meternos en los temas profundos, en los problemas de base, que son distintas formas de discriminación en lo que llamamos los ismos, el clasismo, el aptismo, el sexismo, entre otros. En este documento, entonces, pasamos ahora como parte de estas vías de solución, por una parte, es entender que el problema es mucho mayor y tenemos que bajar a las profundidades del problema, y se puede hacer desde las estrategias que se reconocen en literatura anglosajona como Whole School Approach, que hemos traducido como enfoque escuela total, y que son multinivel en el sentido de que es una pirámide donde tú trabajas en el 100% de los estudiantes acciones que le hacen bien a todos los estudiantes y también a todos los profesores, como puede ser fortalecer las comunidades escolares, identificando escuelas, cursos, estudiantes en riesgo psicosocial, con apoyos focalizados. En un segundo nivel, ¿qué quiere decir esto? Acciones que puedan identificar algunos estudiantes que pueden estar en situación de riesgo. También aplica para los docentes. Conocemos de establecimientos que han aplicado esta idea de la pirámide para identificar, por ejemplo, en pandemia, los docentes que están en mayor riesgo, ya sea por situaciones de su familia, por problemas de conectividad, porque en realidad, aunque tengan el computador, no podían hacerse cargo porque habían brechas en digitales, ¿cierto? En la alfabetización digital. Entonces, sistemas de apoyo focalizado para los que realmente lo necesiten. Y así descargamos a los profesionales de apoyo, que siempre son recursos que son más intensivos. Y acá hay una alineación, ¿cierto? La diferencia en proporcionalidad entre un nivel de cobertura, el 100% es mayor cobertura, menor intensidad. La atención individual es mucha intensidad porque requieres de varias sesiones, por ejemplo, de trabajo, requieres activar las redes de atención individual. Debiera estar indicado solo un 5 o un 10% de la población. Y con eso lo que vas haciendo es generando la posibilidad de prevenir a través de las distintas formas de promoción y prevención. Esta lámina es para mostrarles que estos enfoques se alinean con la Política Nacional de Convivencia Escolar que mostraba Juan Pablo hace un momento, y también con las bases curriculares, es decir, haciendo el trabajo que la política educativa en su lineamiento, ¿cierto?, con lo formativo y lo colectivo versus lo individual punitivo. Y dicho eso, aparte de las condiciones que viéramos desarrollar a largo plazo, justamente tiene que ver con alinear mejor el sistema bajo este foco paradigmático de lo formativo colectivo. Eso es lo que nosotros señalamos en un documento de este año, Retorno Presencial a Clase, algunas recomendaciones.
que era trabajar en los 3 niveles del enfoque escuela total. Ojo, se trabajan al mismo tiempo, o sea, tú a la vez siempre vas a tener algunos estudiantes que se desbordan, que tienen alguna situación, que en la casa pasó algo y se requieren de alguna aproximación más individual que va a ser más intensiva respecto de las horas tiempo de los recursos humanos que disponen en la escuela. Pero a la vez se está haciendo paralelamente muchas acciones de nivel de promoción universal que tiene fundamentalmente que ver con pedagogizar la convivencia escolar para que la interacción pedagógica en el aula pueda ser más positiva. También tiene que ver con alinear el sistema para que podamos trabajar con las redes, es decir, con el programa Habilidades para la Vida, el programa Senda, los otros programas que hay disponibles en cada uno de los territorios. Lamentablemente, lo que nosotros en la línea de convivencia y bienestar del Centro de Inclusiva hemos ido encontrando a partir de una encuesta que diseñamos y aplicamos de manera representativa a encargados de convivencia escolar del país, y en paralelo a los sostenedores municipales. Este es el caso, lo hicimos todas las dependencias, pero estos son resultados de los municipales. Lo que nos mostró es que a lo largo del país, y no había muchas diferencias, en realidad las acciones de nivel del intermedio, llámese de los sostenedores municipales, se alinean más bien con un enfoque de atención individual, en la línea de lo que les estoy diciendo de una acumulación de carpetas que son casos individuales problemáticos que se abordan de una manera individual, ya sea clínicamente o ya sea judicialmente, y eso es lo que tenemos como sistema educativo, es más bien una alineación hacia una manera de pirámide invertida. Y entonces, acá lo que les vengo a ofrecer es la posibilidad de que podamos cambiar nuestra mentalidad, de que podamos transformar nuestras prácticas y también nuestras políticas internas a nivel de sostenedor, porque esto mucho tiene que ver con la manera en que los sostenedores también gestionan, administran la gestión de la convivencia escolar. Al punto que hemos llegado a sostener en la línea, y esto está como en construcción, la idea de que hay ciertos pilares de la convivencia escolar, del bienestar y la salud mental que no podemos obviar, como son, por ejemplo, la disponibilidad de recursos humanos y también de recursos financieros para financiar la gestión de la convivencia escolar. ¿Y por qué lo digo? Porque de los resultados de la encuesta que les muestro, nos dimos cuenta que lo que sí se alinea con una gestión de la convivencia escolar en este sentido de escuela total, con la pirámide, con mayor cantidad de actividades en el nivel 1 y en el nivel 2, son las encargados comunales de convivencia escolar que tenían mayor formación en términos de años de estudio y también en términos de haber sido formados en convivencia escolar. También sabemos que la autonomía, la disponibilidad y la posibilidad de infraestructura, no solo en general, para pedagogizar la convivencia, es importante. Un tema no menor que conversamos hoy día en la Comisión de Educación es el tiempo escolar. Tanto en términos de la dimensión política, como del conocimiento de las escuelas y territorio, como de la posibilidad de trabajar con redes, requiere tiempo para generar un relato común, una narrativa de comunidad. Esta idea de seamos comunidad que nos está ofreciendo el Ministerio de Educación es muy potente, porque es la posibilidad de crear y sostener esta narrativa de que estamos juntos en esto, pero eso requiere tiempo, y entonces requiere modificar los tiempos escolares, y me parece que esa iniciativa de la flexibilidad, ¿cierto?, el currículum, del uso curricular, tanto respecto a la priorización curricular como respecto de la jornada escolar completa, es muy importante. En cuarto lugar, como cuarto acto, quisiera ofrecerles algunas ideas que tenemos dentro de los equipos en que trabajo respecto del bienestar docente, con algunas distinciones que nos parecen que son trascendentales. Y esta es la idea de pasar de una noción del bienestar individual al bienestar colectivo, lo que tiene expresiones e implicancias muy concretas, que es pasar, por ejemplo, del autocuidado o de la autorregulación o de la autogestión del propio bienestar individual, mejora tu capacidad de conocer tus propias emociones, mejora tu capacidad de regularte a ti mismo, al cuidado mutuo y colectivo. Nosotros en el centro, en conjunto con el CIAE, aplicamos una encuesta a docentes y nos dimos cuenta que había en general experiencias heterogéneas respecto del hacer clases.
en general todos los profesores, lo que ahí está en morado, refirieron a hacer uso, haber diseñado, autocreado lo que llamaron didácticas de la emergencia, con muchas evaluaciones formativas. También todos los profesores reconocieron que educar era un deber ético. Estas son las respuestas cualitativas, el análisis cualitativo, perdón, de las respuestas a las preguntas abiertas que habían en ese cuestionario. Pero sí encontramos, que esto fue un diseño mixto, que habían diferencias estadísticamente significativas entre docentes. Quienes más se han visto perjudicados en términos de estrés o distrés emocional han sido las docentes mujeres, las y los docentes con menos años de experiencia docente y también las y los docentes que trabajan en contextos de alta vulnerabilidad, mayor IDE. Eso nos viene a decir que la situación de trabajo del bienestar no da lo mismo y requiere de, nuevamente, apoyos en sentido piramidal. Hay ciertas condiciones, y aquí voy con la idea del bienestar colectivo. Hay ciertas condiciones que las y los docentes, pero también los equipos de gestión, en un estudio cualitativo que hicimos junto con el programa Habilidades para la Vida, en algunos establecimientos educativos del país, nos contaron, la pregunta era, ¿qué han hecho ustedes para poder favorecer el bienestar de las comunidades educativas? Y las respuestas mayoritarias que recibimos eran tratar de sostener y mejorar las condiciones para que eso pueda ocurrir. ¿Y cuáles son las condiciones? Esto era en el contexto de la educación todavía en pandémica remota, antes del retorno presencial. Fundamentalmente, en primer lugar, era garantizar la conectividad digital para todas y todos, no solo los estudiantes, sino también los profesores, los equipos PIE, los equipos de convivencia escolar que empezaron a trabajar de manera muy articulada entre ellos. Y eso tiene que ver con esa idea del trabajo en equipo coordinado en la escuela, pero también con el territorio, con las redes de apoyo y también con las familias. También nos mostraron ejemplos muchísimos de distintas formas de adaptación curricular, de estrategias pedagógicas diversificadas, que tiene que ver con la idea que comentábamos hoy día a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, de no perder lo que sí se ganó y lo que sí aprendimos, que las y los docentes tienen una cantidad de creatividad enorme y que cuando se disponen los espacios y la articulación entre los profesionales docentes con los profesionales no docentes para un poco cumplir, ¿cierto?, el decreto 183, el DUA, a través de proyectos de aprendizaje basado en proyectos, ABP, etcétera, sí se pueden generar formas de trabajos en base a proyectos interdisciplinarios que disminuyen el tiempo para los estudiantes y que les permiten una experiencia más significativa tanto para los estudiantes como para los docentes. Paralelamente, sí encontramos distintas formas de apoyo emocional, tanto a estudiantes como a las familias, como a los profesores, en la línea que yo les digo. Pues bien, esta idea del bienestar individual versus bienestar colectivo o la transición que podemos tener de ahí es parte de la literatura científica también. El primero, cuya expresión máxima en nuestro país vino dado por el gobierno anterior, y esa idea, la bitácora docente, que venía a solicitar, ¿cierto?, que uno completara un currículum respecto de habilidades socioemocionales muy en la línea de contención, con autoconocimiento y autorregulación, versus los talleres de autocuidado que muchos de ustedes conocen, que vienen dados por el Habilidades para la Vida, que trabaja, en cuyo diseño conceptual de inicio en los años 90 ya se venía pensado desde el enfoque escuela total. Y que entonces trabaja mucho esta idea del autocuidado docente, pero desde un cuidado colectivo, apoyando el bienestar de la comunidad educativa. Eso es un libro de las Habilidades para la Vida que se los recomiendo, y que me parece que guarda bastante relación con esta idea de seamos comunidad, en un sentido de que un marco social ecológico para entender el bienestar docente y la salud mental docente requiere entonces pensarse en los pilares de la pedagogía, del tiempo escolar, de las condiciones laborales, de la infraestructura. Y también requiere ese marco y ese tiempo para poder crear comunidad y sostener la comunidad. Por ello, y para finalizar, el quinto acto son algunas recomendaciones finales que a mí me hacen pensar en función de lo que les he estado mostrando y compartiendo. Yo estoy de acuerdo cuando el Colegio de Profesores señala que a problemas estructurales, soluciones estructurales. Y ahí hay un texto que ellos sacaron respecto de violencia escolar que me parece muy interesante y recomiendo leer. En esa línea, me parece que es necesario
corto, mediano y largo plazo, porque hay cosas que sí podemos hacer aquí y ahora, como por ejemplo, mejorar las condiciones de los baños desde la percepción que tienen los estudiantes, los profesores, mejorar las condiciones del consejo escolar. Podemos realizar también algunas actividades de apoyo, cuidado mutuo en los propios consejos escolares, porque eso nos da agencia. Si pensamos que todos los cambios necesitamos 20 años, pucha, ya venimos esperando 20 años por muchos de esos cambios. Sí hay cosas que pueden, si nos la agenciamos como una comunidad escolar, sí los podemos hacer. Y yo lo he visto, me han ido contando, ¿cierto? Y hemos ido pudiendo sistematizar con algunos establecimientos ese tipo de cambios. Es necesario velar con las condiciones de infraestructura, de organización de los equipos humanos de apoyo a la labor docente. Incorporar la salud mental, el bienestar, la salud ocupacional docente como parte de las acciones de los planes de acción en convivencia escolar. Me parece que desde los resultados que les mostré, sí que alguna prioridad debieran ser en este de nivel 2 de apoyos, las docentes profesoras, las y los docentes que tienen pocos años de experiencia y el nivel de angustia ha sido máximo, pero también las y los docentes varones con muchos años de experiencia, también nos encontramos eso en los datos, que de alguna manera piensan y están muy preocupados por la pérdida de los aprendizajes, son experiencias distintas. Y también velar por poner prioridad en los contextos de establecimientos de mayor IBE. Propiciar instancias de cuidado mutuo de docente en coordinación con los equipos de gestión escolar y aprovechar las oportunidades de los dispositivos ya existentes como la Habilidades para la Vida, traer esas personas más dentro de los equipos de gestión escolar. De hecho, nosotros trabajamos en convenio con el programa Habilidades para la Vida y sabemos que muchas veces en muchas comunas los equipos ejecutores de la Habilidades para la Vida también se quedan con ganas de poder hacer más cosas porque sienten que tampoco los dejan entrar y de vuelta la sensación es que tienen un programa muy estructurado, ¿cierto? Entonces me parece que es necesario entrar esos diálogos que son siempre productivos. Una clave en todos los niveles del sistema, pero sobre todo desde el macro nivel, aumentar los apoyos, disminuyendo las presiones del sistema a través de los sistemas de evaluación, articulando también mejorar el tiempo, dar mayor flexibilidad, y eso también requiere cambios en el corto, mediano y largo plazo, para permitir que haya mejor y mayor trabajo entre los profes de aula regular, los equipos de convivencia, los profesionales PIE, la inspectoría y también las UTP. Hasta hace poco veníamos diciendo que eran equipos de convivencia con UTP. Yo me he dado cuenta que en realidad son todos ellos conjuntos. Las mejores experiencias que yo he visto es cuando también traen a inspectoría. ¿Y por qué lo digo? Porque en el proyecto Fondesit, que actualmente dirijo, que es sobre prácticas de disciplina punitiva en los establecimientos escolares a través de unas pruebas CIMSE, que se incorporaron en la prueba CIMSE 2018, nos dimos cuenta de que los establecimientos que realizan mayor uso de prácticas punitivas de convivencia tienen peor rendimiento académico y suelen aplicarlas con mayor énfasis en varones, en estudiantes con necesidades educativas especiales, con especialmente déficit atencional y en contextos de mayor pobreza. Lo que nuevamente viene a reforzar esta idea del aptismo, el clasismo y el sexismo. Entonces, una recomendación es trabajar desde el enfoque escuela total, con miras a una paz duradera, desde el modelo de la contención y el control es la cúspide de la pirámide. Necesitamos bajar y trabajar esos temas y se abordan de manera pedagógica durante las horas, por ejemplo, de orientación y también en matemática, en ciencia, en lenguaje, en las otras asignaturas. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, a ti por este completo panorama respecto de las variables que inciden, las recomendaciones, los enfoques, y muchas felicitaciones también por la primicia del artículo. Sin lugar a dudas, tu exposición que abarca un panorama global respecto de cómo abordamos comprensivamente, tanto desde nuestras creencias, desde lo instituido, desde lo que hacemos en términos estructurales, nos interpela en todos los niveles. Cómo pasamos, ¿no es cierto?, cómo transitamos en las comunidades escolares y en el sistema en general de una vivencia que ha estado siempre mucho más encapsulada en lo individual a generación de políticas de orden más colectivo en la escuela, en el nivel intermedio, en el nivel central, y por lo tanto cómo avanzamos también en todos los niveles de
esos procesos rígidos con consecuencias de rendición de cuentas externas a el agenciamiento, digamos, de capacidades en cada uno de los actores. En un fenómeno que además es altamente complejo, en el que inciden muchas variables y en el que sin lugar a dudas, tú lo mencionabas en algún momento, es sumamente relevante recoger, aprender, analizar la cantidad de experiencias de trabajo colaborativo, de cambios, de innovación que se realizaron en tantísimas comunidades educativas a lo largo de Chile y que hoy tienen otro escenario y que aportaron fuertemente a los procesos de mantener las comunidades escolares, mantener el vínculo. Así que en este otro desafío, seguramente estamos convencidos, todas las comunidades han empezado a desplegar nuevos recursos, nuevas comprensiones, a las que esperamos que este debate contribuya. Estamos ajustados un poco en el tiempo, pero no podemos dejar de compartir algunas preguntas. Verónica, y me gustaría partir con una que nos realizaban desde en relación al autocuidado. Una profesora, y se ha repetido también en otras preguntas en esa línea, ¿quién debe liderar el autocuidado docente y de qué forma se puede realizar? Verónica. Muchas gracias, es una muy buena pregunta. Como ustedes saben, el programa Habilidades para la Vida tiene unos talleres de autocuidado, pero ese programa no está presente en todas las comunas del país. Entiendo que una de las acciones dentro de la estrategia del Ministerio de Educación va a ser aumentar la cobertura, que es un anhelo desde hace hartos años. Yo he visto experiencias donde lo lideran quienes lideran el consejo escolar, pero con el apoyo de los equipos de convivencia. Muchos de ellos tienen conocimiento, ¿cierto?, una trayectoria previa. Había una pregunta que era bien interesante: ¿cómo hacerlo sin invadir la privacidad? Y eso es súper importante, porque es muy parecido cuando uno trabaja estos temas con los estudiantes. O sea, hay que crear ciertas condiciones para poder hablar de los temas. Entonces, por ejemplo, los profesores siempre son muy sensibles a qué se va a hacer con esta información, porque si se toman acciones que para ellos pueden sentir punitivas, entonces no van a estar dispuestos. Si no se hace nada, tampoco van a estar dispuestos a la siguiente, ¿no? Entonces, crear ese marco como el encuadre, que a veces toma varias sesiones simplemente para llegar al punto de acuerdo de que juntos vamos a decidir qué vamos a hacer con esta información y vamos a hacer algo, pero también el punto del encuadre, que esto no es terapia, en ningún caso. Así como tampoco la atención individual de manera indicada, ¿cierto?, en ese punto de la pirámide en relación a los estudiantes tampoco es terapia clínica, sino que es reconocer que algunos miembros de la comunidad educativa, ya sea estudiantes como profesores, como también uno podría incluir algunos apoderados, requieren de unos sistemas de apoyo que son un poco más específicos, más indicados para ellos, pero eso siempre tiene un punto ético, ¿cierto?, de hasta dónde. Y entonces la recomendación es que no lo lidere una persona sola, se requiere como un tiempo de poder planificarlo. Y también en internet hay algunas recomendaciones también respecto de cómo poder llevarlo a cabo. Entonces el encuadre me parece que es muy importante. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cuándo vamos a hablar? ¿Y qué se va a hacer con la información que se recoja de sesiones, uno podría hacer de autocuidado? Verónica, y aprovechándonos de muy así sintéticamente, porque habían otras preguntas que eran muy específicas en relación a la exposición que realizaste, ¿nos podrías comentar cómo diagnosticamos, aquí hay otra pregunta, cómo diagnosticamos la necesidad del profesorado para abordar la salud mental desde sus propias necesidades? Ahí hay múltiples formas de poder hacerlo, y yo lo resumiría en, por ejemplo, la misma dispositivo que ustedes creen de autocuidado. La primera parte generalmente es un diagnóstico participativo, que es cualitativo en el sentido que es oral, es verbal, es compartir los sentires y los saberes también respecto de, con algunas preguntas orientadoras, como por ejemplo, qué es lo que nos hace mal y qué nos hace bien en la escuela y qué podemos hacer para mejorarlo. Poner la pregunta en plural y no qué puede hacer el director o la directora, ¿no? Porque tampoco se trata de entregarle la lista de las demandas.
Eso me parece que es bien fundamental. La otra opción, la otra estrategia son mediante sistemas de diagnóstico como tipo encuesta, más cuantitativos, que también permiten, hoy día con las opciones de SurveyMonkey, estas opciones gratuitas, se pueden hacer algunos sondeos. Yo he visto, hemos sistematizado con algunos establecimientos que lo han hecho con apoderados, con estudiantes, con profesores, y es parte de una manera de avanzar al nivel 1, gestión participativa. Hoy día, por ejemplo, compartíamos con el DAEM de Peñaflor, que nos mostraba que, claro, ellos en una línea de gestión democrática de la convivencia escolar han avanzado muchísimo en la toma de decisiones compartida, creo que lo llamaban en un sentido consultivo, con los estudiantes, con los apoderados y también con los profesores. Y en esa línea uno puede hacer un sondeo respecto de cuáles son las necesidades. Súper importante es analizar bien esa información y luego devolverla y poder tomar en conjunto algunas decisiones. Cuando no se hace, genera mucho malestar, porque entonces la sensación, ¿para qué me piden mi tiempo? Me hacen perder tiempo y no se hace nada con esta información. De hacerse cargo de la corresponsabilidad también, todos hacernos cargo de que si vamos a generar esta instancia, tiene que ser en el largo plazo y tiene que generar consecuencias también para el bienestar de los docentes. Muchísimas gracias, Verónica, y vamos a exprimir los últimos minutos para preguntarle a Juan Pablo, precisamente, desde la perspectiva de la política de convivencia. ¿Cómo ves tú, Juan Pablo, cómo se lidera también el autocuidado docente al interior de las comunidades educativas? ¿Cuál es la distribución allí del trabajo colaborativo? Sí, yo ahí creo que es muy interesante esa pregunta y lo voy a poner en dos dimensiones. Primero, dentro de las comunidades educativas, ¿no? Dentro de las comunidades educativas, ya muchos sabemos de lo que ha pasado, de pasar desde los encargados y encargadas de convivencia escolar hacia formas de gestión de la convivencia escolar mucho más colectivas, ancladas a los equipos, ¿no? Y de hecho hoy día hay un proyecto de ley que está hoy día en el Senado, que es la ley José Matías, que también busca fortalecer las posibilidades también desde el rol del encargado de convivencia escolar, pero también de los equipos, que nos permita entender la convivencia en una perspectiva colectiva. Cuando hablamos de las perspectivas de convivencia, bienestar y salud mental, también tenemos que entenderlo de esa manera. Es decir, que hay una acción colectiva y por supuesto que también hay desafíos diferenciados desde los roles que las comunidades educativas hay. O sea, los equipos directivos tienen que generar condiciones para poder realizar el trabajo, para poder hacer trabajo colegiado, los tiempos necesarios, las formas de organizar el trabajo muy importantes en aquello, ¿no? Los equipos de convivencia junto con los consejos escolares pueden también generar acciones que permitan generar un ambiente propicio para el convivir, no solamente respecto de los estudiantes, sino que también respecto de toda la comunidad educativa. Y por supuesto, los docentes y también los asistentes de la educación, que ahí lo mencionaban ahí en el chat, tienen un rol muy importante desde su espacio, ¿no? Desde el espacio desde el aula, desde el espacio de los recreos, que también cumplen funciones, por ejemplo, en el caso de los asistentes de la educación, que también permiten generar este contexto de bienestar. Y tampoco quiero rehuir a la discusión más amplia, que yo creo que es muy importante. Cuando nosotros planteamos de que hoy día estamos en un momento en que efectivamente hay un contexto de emergencia, o sea, todos sabemos, y ahí se han puesto muy claramente también los comentarios del chat, la urgencia y las dificultades que han visto las comunidades educativas, también entendemos que mucho de eso no tiene que ver con la pandemia, sino que tiene que ver con elementos que han sido estructurales del sistema educativo. Entonces, cuando hablamos de que la política de reactivación educativa integral nos permite enfrentar estos desafíos actuales, cuando decimos que lo miramos con perspectiva de futuro, nos referimos a que también somos conscientes de que hay elementos a nivel del sistema educativo, a nivel central, desde los distintos organismos, desde la legislación, que son necesarios también de ir modificando para poder ir generando mejores condiciones dentro de las comunidades educativas. Y lo mismo respecto a los niveles intermedios, o sea, los sostenedores tienen también un rol muy importante que hacer ahí respecto a las formas de organizar, de las formas de liderazgo que generan, ¿no? Y de esa manera avanzamos en esta perspectiva de corresponsabilidad, de cómo vamos a ir construyendo, ¿no? Una perspectiva de bienestar colectivo que tenga efecto positivo en nuestra salud mental y que nos permita generar otras formas de convivir. Y ahí solamente para una pregunta que también miraba por el chat, es respecto a la lógica del bienestar individual con el bienestar colectivo. Sin duda, las estrategias individuales tienen un lugar dentro de esta discusión, ¿no? Es importante y creo que cada uno y cada una trata de generar esa acción.
pero entendemos que la posibilidad o la limitación de generar esas acciones están también enmarcadas en los distintos contextos que vamos habitando, ¿no? Y que son contextos en los cuales nos relacionamos con distintos niveles, tanto de jerarquía a veces dentro de la comunidad educativa o de cualquier trabajo, ¿no? Pero también respecto a la forma de relación cotidiana que establecemos con otro y con otra. Entonces yo creo que es muy importante entender de que para poder generar el bienestar tiene que ser pensado en una perspectiva colectiva, tiene que ser pensado con mucha participación. Ahí el rol de los consejos escolares es fundamental, por lo mismo la ley José Matías también trata de fortalecer aquellos espacios, y la posibilidad de tener autonomía y tiempos para poder generar ciertas condiciones, ¿no? Y desde ahí un poco uno lo puede ver graficado en las situaciones respecto a la expresión socioemocional, ¿no? Hablamos mucho de la habilidad socioemocional respecto de las y los estudiantes, pero también entendemos que es un desafío que tenemos las y los adultos. Y por lo tanto también como comunidad educativas logramos no transformarnos ni en una clínica, ni cosas así, ¿no? Pero sí como logramos generar un espacio propicio para que también nuestra expresión socioemocional pueda desarrollarse, para que también podamos aprender socioemocionalmente y que eso se vea reflejado en las acciones cotidianas y en cómo está impactando a las y los estudiantes. Pero sin duda es una tarea colectiva y es una tarea que cada nivel y que cada rol tiene que asumir ciertos desafíos. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Verónica, y por sobre todo, o junto con ello, a todas las comunidades, todos los docentes que han participado con sus valiosas preguntas y comentarios. Estamos llegando al final de este webinar. Les agradecemos que se hayan quedado conectados, pero antes de terminar, queremos invitarles cordialmente a ingresar al portal Educar Chile, registrarse y revisar los recursos y artículos relacionados con esta temática. Les adelantamos que cerca del 15 de julio volveremos a impartir cursos de autoaprendizaje que son de carácter gratuito, referidos al aprendizaje socioemocional, que desarrollamos junto a la División de Educación General del Ministerio de Educación y que están alineados a la política Seamos Comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales con el hashtag Seamos Comunidad. También les queremos invitar a que visiten y se apropien del sitio web seamoscomunidad.mineduc.cl, donde encontrarán los 5 ejes fundamentales de la política de reactivación educativa integral, uno de los cuales es convivencia, bienestar y salud mental precisamente. Como siempre, ha sido un honor contar con su participación. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Que tengan una muy buena tarde y los y las esperamos en nuestras próximas actividades virtuales.